Paz a vosotros, mis hermanos. El tema que corresponde a este sábado 7 de septiembre lleva por título A quien quiero, doy el poder. Está basado en Lucas capítulo 4, en su versículo 6, que la letra dice: Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero, la doy. Eh, el objetivo de este tema dice a la letra: contrastar el poder que fue entregado a Satanás versus la potestad de nuestro Dios, incomparable e inigualable, creador del universo, para que el Hijo de Dios nunca flaquee en sus principios. Es un tema, hermanos, este tema es un tema muy interesante, que bueno, antes de este, profundizar en lo que es este texto, quisiera que analizáramos el versículo número 5 para ir analizando el contexto de lo que estamos hablando. Dice el versículo 5: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Aquí se deja ver, hermanos, la tentación de nuestro Señor Jesucristo después de aquel ayuno de 40 días. Dentro de esta tentación, hermanos, vemos cómo el diablo le lleva a ese monte alto y, de acuerdo a lo que Lucas escribe, dice que en un instante, le muestra todos los reinos de la tierra, en un instante, en un momento de tiempo. Vemos, hermanos, ese poderío de Satanás en ese momento, de todo lo que él muestra, y cómo si tiene poder al hacer esto y mostrar en un momento los reinos del mundo. Ya el versículo 6 nos habla de, pues, de ese orgullo de Satanás, cómo se sentía para ese momento él engrandecido en todas las cosas, porque dice la palabra que al mostrarle estos reinos, se los ofrece a nuestro Señor Jesucristo. A ti te daré, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Dice el versículo 7 que la condición que ponía Satanás era: si tú adoras delante de mí, serán todos tuyos. La única condición que le ponía era que lo adorara. Eso era lo único que le ponía como condición. Adórame y todos estos reinos en este momento serán tuyos. Pero dice otra cosa interesante el versículo 6: porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Hay algo interesante dentro de esto. Esta potestad y esta gloria de la que habla el diablo, dice que le fue entregada a él. A él le fue entregada, así lo asegura él. Y a quien él quiere, la da. Esto es lo que vemos dentro de este texto. No, no se oculta, hermanos, en ninguna forma el descaro de Satanás dentro de estos textos. Un descaro grande, porque pues el diablo le está ofreciendo al dueño de todo, a nuestro Señor Jesucristo, le está ofreciendo la potestad que posee a cambio de adoración. Esto es lo que vemos dentro de ese descaro. Digo porque nuestro Señor Jesucristo es el dueño de todo. Y sin embargo, Satanás cree que la potestad es suya, la ha arrebatado para sí. Y esta gloria que ha tomado, pues la tiene como suya. Y en realidad, hermanos, sabemos que las naciones le adoran y le sirven. Entonces, esta es la parte, hermanos, interesante que nosotros vemos dentro de este texto. ¿Qué quiere decir Satanás cuando dice que esta gloria, esta potestad y esta gloria le fue entregada a él? ¿Qué significa esto de que esta gloria le fue entregada a él? Miren, Satanás no
no vamos a ahondar tanto en ello. Pero el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, el Evangelio de Juan, en su capítulo 8 y en su versículo 44, nuestro Señor Jesucristo lo describe de la siguiente manera. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Aquí encontramos algo. Luego sigue diciendo, el homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Aquí encontramos lo segundo. Porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora lo explico. Miren, mis hermanos. Dice en la primera parte, los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Aquí hay una voluntad, hermanos. La voluntad de los hombres, la voluntad del ser humano. El ser humano ha entregado su voluntad a Satanás. Él ha sido, él por sí mismo, el hombre por sí mismo, ha querido estar en el pecado y ha entregado su voluntad a Satanás y ha querido hacer los deseos del diablo. Esto es lo que asegura nuestro Señor Jesucristo. Las naciones y los reinos del mundo han entregado su voluntad a Satanás. Esta gloria, esta potestad grande de la que Satanás hace mención cuando está en la tentación con el Señor Jesucristo, no es una potestad que le fue entregada de Dios. Cuando dice él, porque a mí es entregada, no se refiere a Dios, sino que se refiere a las naciones mismas. Y las naciones mismas entregaron su voluntad a Satanás y le entregaron su poder, su gloria, todo lo que ellas tienen al momento de entregarse. ¿Cómo logró Satanás que las naciones se entregaran a él? ¿Cómo lo logra? La segunda parte que les dije que había que resaltar de este versículo de Juan 8:44, dice que él utiliza la mentira. Y a través de esta mentira, a través de esa mentira, Satanás ha logrado que las naciones del mundo se sometan a su voluntad, se sometan a él. Y de esta manera, hermanos, él tiene esta potestad y esta gloria. Ahora, hermanos, es importante también ver en esta parte algo interesante o algo que conocemos ya. La potestad de la que Satanás habla, en realidad, hermanos, es una triste ilusión. Es una triste ilusión que vive el hombre en cuanto a lo que podemos ver dentro de las escrituras. Y bueno, si ya entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, de acuerdo a lo que acabamos de analizar, es decir, que la gloria que tiene Satanás en realidad, pues le fue entregada de las naciones. Entonces podemos entender algo más. Dice el libro de Isaías en su capítulo 40, en su versículo número 6 y 7, lo siguiente. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Por eso yo digo que la potestad y la gloria a la que refiere Satanás delante de nuestro Señor Jesucristo en la tentación es una triste ilusión, hermanos, porque las naciones le entregan su poder y su potestad, pero mientras estas naciones viven. ¿Pero qué son las naciones delante de nuestro Dios? Dice la palabra de Dios en estos versículos que acabamos de leer,
que ciertamente hierba es el pueblo, toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Qué pasa? Están solamente por un momento, son vanidad. Esta gloria, esta majestad, este poderío que Satanás presume delante del Señor, es algo vano, hermanos, que solamente está por un momento y después se acaba. Dado que está basada esta gloria y esta potestad de Satanás, está basada en la voluntad y la acción de seres mortales. Cuando estos hombres mueran, su gloria, hermanos, automáticamente se acabará. Esto era lo que le ofrecía al Señor. Y esto es lo que sigue ofreciendo Satanás a través de los tiempos. Una gloria, una potestad, una majestad vana, ilusoria, en la que muchos hombres, bueno, se han embelesado dentro de esta majestad grande y dentro de este poder tan tremendo que de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, pues no tiene grande eh, pues preocupación, porque Dios está por encima de todas las cosas. Nosotros sabemos, hermanos, conforme a las escuelas sabáticas que hemos tenido, que este poder que le ofreció a nuestro Señor Jesucristo, al fin, Satanás se lo entregó a la bestia. Satanás se lo entregó a la bestia. Y a través de la bestia, pues está operando a través de los tiempos y hasta el día de hoy. Esto ya no es algo para explicarlo por mi parte tan a profundidad, pero sí entender que es un poder y una majestad, y que esta majestad que le fue otorgada a la bestia es la majestad o el poder que en un momento también quiso otorgárselo Satanás a nuestro Señor Jesucristo, si el Señor se postraba y le adoraba. Dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis capítulo 13, solamente para mencionarlo, dice Apocalipsis en su capítulo 13, eh, lo siguiente, a ver, déjenme, capítulo 13 en su versículo número 4, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Bueno, hermanos, vemos nosotros dentro de esta parte de las escrituras esto, y podemos nosotros entender grandes cosas dentro de lo que es la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 18. Dice ahora Apocalipsis 18. En su versículo 3, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esta es la gloria, esta es la gloria que en realidad las naciones han otorgado a Satanás. Ahora bien, hermanos, conforme a lo que la palabra de Dios nos menciona, y en cuanto a lo que el tema nos pide de manera rápida, hay que entenderlo. Dice contrastar el poder que fue entregado a Satanás. Ya resolvimos este primer punto del objetivo y ya lo entendimos. Ahora dice contra la potestad de nuestro Dios incomparable. Bueno, pues hablar de la potestad de Dios es algo, hermanos, pues más pues más hermoso, porque pues es una potestad eterna y es algo glorioso que solo pues en nuestro Dios podemos encontrar. Estando en él amparados, estamos amparados en el Todopoderoso. Así lo menciona la palabra la palabra de nuestro Dios. Dice primeramente Génesis 17:1 que cuando Abraham
cuando Dios se presenta delante de Abraham, le dice a Abraham algo interesante. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, hermanos, encontramos aquí que estamos hablando de nuestro Dios. Estamos hablando de nuestro Dios. Y esto, hermanos, es importante de que le tomemos en cuenta, porque, pues, ¿qué hay oculto para nuestro Dios? ¿Qué hay que nuestro Dios no pueda hacer? ¿Qué hay que en nuestro Dios no podamos encontrar? Él, como Dios Todopoderoso, nos invita a que nosotros vengamos delante de Él y hagamos su voluntad. Si nosotros estamos con Dios, como dice la palabra, ¿quién va a estar contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es un Dios soberano y grande en majestad, grande en poder, que incluso en su momento y en su tiempo destruirá, como ya sabemos, incluso a Satanás. Si nosotros estamos del lado de nuestro Dios, nada puede hacernos frente. Dios nos va a proteger y Dios nos va a ayudar. Y si, como decían, y si como decían aquellos jóvenes en los días de Daniel, cuando hablaban de aquel horno de fuego, ¿sí? Y decía, y aseguraban aquellos jóvenes y decían que Dios los podía librar de aquel horno de fuego. Pero también decían ellos, y si no lo hiciera Dios, y si no nos librará, de todas maneras no nos vamos a arrodillar ante lo que tú digas que nos arrodillemos. ¿Sí? Nosotros seguimos fieles a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es poderoso aún para levantarnos de entre los muertos. Ese es un poder diferente al de Satanás. El poder de Dios no es un poder que le fue otorgado por las naciones, no, es un poder propio, es un poder que emana de Él y un poder grande, grande que viene pues desde siglos. Él creó los cielos y la tierra, Él hizo todo lo que existe, gracias a Él nosotros estamos. Gracias a Él nosotros podemos tener esperanza de vida eterna y todo lo que nosotros, hermanos, conocemos. Es importante entonces hacer resaltar que este poder, hermanos, es el que está con todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y este poder, hermanos, no solamente lo tiene nuestro Dios. Dice allá el Evangelio de Mateo, yo creo que también todos lo conocemos, cuando nuestro Señor Jesucristo se despide de los discípulos, se despide de los apóstoles en aquel momento, en Mateo 28, dice la palabra de Dios en su versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Nuestro Dios ha puesto en nuestro Señor Jesucristo todo su poder. De allí que no es de extrañarse, incluso que en el libro de Apocalipsis el Señor Jesucristo se mencione a sí mismo como el Todopoderoso. Toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Entonces, hermanos, es importante que esto nosotros lo tengamos presente y que sirva, hermanos, para que de alguna manera comprendamos esa grandeza y no nos sometamos a la voluntad del diablo como lo están haciendo los hombres o las naciones del mundo, ni siquiera en tiempos de guerra, en tiempos de persecución o en tiempos de aflicción, de enfermedad, que es cuando lejos de acercarnos a Satanás, debiéramos de estar muchísimo más cerca de nuestro Dios, haciendo su voluntad y haciendo lo que a Dios le agrada. Dice Efesios en su capítulo 1, no voy a ahondar tanto en esto porque creo que como hijos de Dios, todos debemos de tener presente el grande poder y la grandeza de nuestro Dios en nuestra mente. Efesios capítulo 1 dice en su versículo 17 al 21, habla y dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os de espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Aquí nos menciona, y el apóstol menciona a nuestro Dios como el Padre de gloria. Dice después el versículo 18,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Fíjese cómo detalla el apóstol Pablo ese poder y esa grandeza, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. ¿Qué Dios tenemos, verdad? Un Dios glorioso, grande, y que su poder, hermanos, lo concentra para ayudarnos, para darnos todo cuanto necesitamos, para que alcancemos toda bendición, toda gracia, para llevarnos, hermanos, a Él en aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste y estemos ante la presencia del Señor, teniendo vida eterna. Decía el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y llegar a Dios a través de Jesucristo es la grande bendición, hermanos, a la que hace referencia la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 20, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero. ¿Sí? De tal manera que nuestro Señor Jesucristo está por encima de todo poder, de toda gloria que pudiera haber aquí en la tierra. Hay muchos en la tierra que se hacen llamar dioses y que se hacen llamar señores, dice el apóstol Pablo. Muchos que se hacen llamar dioses y que se hacen llamar señores aquí en la tierra. Y debemos, hermanos, de tenerlo presente en todo momento, porque, pues, hermanos, no es solo una vez que vamos a hablar de esto. Satanás se ha sentido grande, pues el Señor Jesucristo lo menciona como el Dios de de este siglo. Lo menciona así como el Dios de este siglo, pero no tiene nada de mí, decía nuestro Señor Jesucristo, porque en realidad, hermanos, Satanás obtiene su poder, como ya dijimos, de la voluntad de la gente. La gente ha querido entregar su voluntad a Él, pero pues nosotros, hermanos, no tenemos más de un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Así lo dice la palabra de Dios, allá en Primera de Corintios 8, versículos 5 y 6. Hay muchos que se hacen llamar dioses o señores, o en el cielo o en la tierra. Pero nosotros no tenemos más que un Dios, el Padre, ¿sí? Y un Señor Jesucristo. Eso es algo, hermanos, que nos debe de quedar claro en todo momento. Nos ayuda nuestro Dios, nos protege, sí, y es más poderoso el que está con nosotros que el que está con ellos, decía Juan. Esto es importante, hermanos, para que entendamos hasta dónde nuestra confianza debe de estar puesta precisamente en nuestro Dios en todo momento y en todo tiempo. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo con su muerte y su resurrección? Precisamente esto, sacar a la vergüenza en público a Satanás y hacer que quedara humillado delante de todos los hombres. Y esto precisamente, hermanos, va a tener su culminación, como ya todos lo sabemos. Dice allá en Primera a los Corintios, por ejemplo, porque son muchos pasajes que lo confirman. Dice Primera a los Corintios 15, 24, lo siguiente. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Y el 25, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos,
todo ha sido sujetado al Señor Jesucristo. Y Él estará reinando hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Creo que este evento se sigue dando y llegará el momento en que ahora Satanás esté en el lago de fuego, ardiendo en azufre, como dice la palabra de nuestro Dios. Y Jesús de pie frente a Él, nuestro Señor Jesucristo, delante de Él. Y creo que ya no va a tener palabras para hablar. ¿Qué es lo que le ofreció al Señor? Lo que está dentro del lago de fuego. ¿Y a dónde va Él? Con lo que está dentro del lago de fuego. Allí va a acabar su gloria, su potencia, su majestad, lo que tanto presume que tiene en este tiempo. Vamos a resistir hasta el último momento. Vamos a luchar y vamos a ser fuertes. Nosotros somos de Dios. Estamos en el mundo, pero somos de Dios. Entonces vamos a luchar contra todo. Y si es posible, hermanos, que en algún momento tengamos que ofrecer nuestra vida por la fe que tengamos, no tengamos miedo de ello. Dice la palabra que no amaron sus vidas hasta la muerte. Que así sea en nosotros. A fin de cuentas, el Todopoderoso Dios nuestro y su Hijo nuestro Señor Jesucristo seguramente en su momento nos levantarán de entre los muertos para darnos la vida eterna. Esa es nuestra confianza, hermanos, y que así, hermanos, sigamos creyendo y sigamos firmes en el conocimiento de las cosas de nuestro Dios. Paz a vosotros, mis hermanos.